Y finalmente llegamos a un momento de la evolución en donde los seres humanos estamos viviendo en un mundo de igualdad. Recién estamos entrando en este punto, en donde las mujeres y los hombres comenzamos a tener los mismos derechos y podemos ejercer los mismos oficios y podemos elegir incluso qué estereotipo social queremos representar. Sin embargo, a la hora de crear una terapia complementaria y de comprendernos, debemos entender realmente que no somos tan igual como parecemos. Obviamente todos somos seres humanos y los humanos somos básicamente todos parecidos, pero la naturaleza fue muy inteligente y nos hizo básicamente en dos variantes. Estas dos variantes no son estrictas ni rígidas, sino que hay muchas posibilidades adentro, pero básicamente somos nenas y varones. Esto significa que tenemos, por un lado, muchas igualdades, pero por otro tenemos muchas diferencias. De hecho, hoy se habla de todo un cuerpo femenino y todo un cuerpo masculino. Y esta conclusión tiene que ver con el hecho de que en los trasplantes, cuando se recibe un órgano de alguien del mismo sexo, es mucho más fácil que haya compatibilidad. Y a la hora de crear medicamentos, las mujeres y los hombres no respondemos igual a los medicamentos. En los medicamentos psiquiátricos es muy importante saber si se está medicando a un hombre o a una mujer, porque hay medicamentos que son muy efectivos en mujeres y que en los hombres, por ejemplo, combinados con la testosterona o alguna otra hormona, hasta puede matarlos o producirles un infarto. Entonces, frente a estas diferencias, tenemos que empezar a entendernos. Estas diferencias además nos pueden hablar de por qué a veces no podemos comunicarnos, por qué pretendemos del otro cosas que el otro no está preparado a hacer. Para entender esto tenemos que empezar por lo básico, por de dónde venimos y hacia dónde estamos caminando. Los humanos venimos evolucionando desde los mamíferos y los mamíferos viven en manadas y estas manadas son complicadas. Hay muy pocas manadas matriarcales, muy poquitas, y tienen su propio funcionamiento, pero la mayoría son patriarcales y nosotros venimos de ahí. Obviamente venimos desprendiéndonos de esta conciencia animal hacia la conciencia humana, pero eso explica un poco este camino que venimos transitando y estos derechos que las mujeres estamos ganando y estas cualidades que los hombres están deconstruyendo para ser quienes son hoy en día o quienes están empezando a ser hoy en día, porque todavía no llegamos donde hay que llegar, seguimos en estado de evolución. Entonces, vamos a empezar en este primer video del tema contándonos un poco la historia. En esta historia, obviamente, en la gestación, las mujeres y los hombres no aportamos lo mismo. Las mujeres aportamos un óvulo y los hombres el espermatozoide. Resulta que este óvulo está en nosotras desde siempre, desde que nacemos, y van madurando mes a mes a partir de nuestros 12 años más o menos, ¿sí? Estos óvulos tienen mucha importancia porque tienen nuestra historia. Nosotros transmitimos algo llamado mitocondrias, que tiene que ver con la cantidad de energía que usan nuestras células. Y eso lo transmite la mamá y no el papá. Entonces, fíjense el rol femenino, qué importante. Sin embargo, estos óvulos son históricos. En cambio, los hombres tienen una particularidad que es que producen esperma todos los días. Quiere decir que su célula siempre tiene actualizado su ADN al sistema defensivo actual. O sea que ellos nos actualizan. Miren qué importante la diferencia en nuestra gestación. Hay muchas más. Yo solo voy a decirles algunas muy importantes y no voy a complicarnos con nombres raros, sino simplemente quiero que entiendan la importancia de la complementación, de la igualdad, pero también de la desigualdad, y comprendernos y festejar esta desigualdad. Por otro lado, una vez que este bebé está en la panza de su mamá, resulta que todos los fetos son nenas. Increíble. ¿Vieron esta historia de que había un varón, le sacaron la costilla y crearon una mujer? Bueno, resulta que es al revés. Los fetos son mujeres y de ahí se crea un varón. Entre la semana 7 y 10, resulta que el gen Y, este famoso gen Y que lo conocemos desde la primaria, desde que vimos biología,
Hablamos del XX que produce nenas y el XY que produce varones. Resulta que este gen Y, que es transmitido por el padre, porque esta actualización del territorio es el que dice cuántas nenas o varones van a nacer este año en este mundo. Obviamente los humanos nacemos todo el año, de enero a diciembre, pero en la antigüedad, ¿sí?, las mujeres paríamos casi siempre, igual que los animales, en cierto momento, para que nuestras crías tengan grandes posibilidades. De hecho, las mujeres de Alaska y las mujeres del norte, en la zona de los vikingos, allá en Noruega, en Suecia, resultó que antes ovulaban 1 o 2 veces al año nada más para proteger a sus crías. Hoy con los supermercados, con la televisión, con esto de poder estar despiertos todo el año y viviendo la vida sin invernar y sin descansar tanto, empezamos a ovular todos los meses. Y resulta que este bebé que está en esta pancita se tiene que convertir en nene si este gen está activo. ¿Y qué es lo que hace este gen? Produce un montón de testosterona. Esta testosterona tiene varias transformaciones que ahora no les voy a explicar porque los complico y no quiero que esto sea tan largo, y hace que cierta cantidad de bebés inhiban ciertos órganos y desarrollen otros. Y ahí estamos en 2 variantes. Las variantes que tienen estos órganos sexuales y estos otros. Por supuesto que hay variantes intermedias en cuanto a roles de manada y así se puede explicar por qué no todas las mujeres somos iguales, no todas tenemos sexualidades iguales y por qué los hombres no son todos iguales ni tienen sexualidades iguales. Pero acá en la biología vamos a ir un poco al medio en cuanto a órganos, porque estamos tratando de entendernos qué nos pasa ahí, en esa pancita. Y ahí es donde estos bebés varones tienen su primer golpe de estrés, porque se tiene que transformar. Los fetos femeninos tienen esta transformación natural que crece, crece, crece y nos convierte en estas nenas que somos. Pero los nenes ya empiezan transformándose ahí adentro. Y esta transformación es muy importante porque es orgánica, biológica, hormonal y estructural, ¿sí? De hecho, esta transformación inhibe o desarrolla ciertas conexiones genéticas que son muy distintas en mujeres que en hombres. No tenemos los mismos genes manifestados siendo nenas que varones, ¿sí? Entonces, nacemos nena y nacemos varón. ¿Qué nos pasa a las nenas? Seguimos la evolución y la evolución es rápida, concreta. Los primeros 2 años cambiamos muchísimo de bebés a ser niños. Pero los varones, además de esto, entre más o menos los 10 días de vida y los 20 días de vida, otra vez tienen una explosión de testosterona. Y resulta que estos bebés tienen casi tanta testosterona como un adulto. Esto los vuelve como muy prueba y error, muy ejecutivos, muy a la cacería, muy de frente. Porque esta testosterona reafirma las transformaciones que hubo antes en la panza. Y este niño ya no es igual a esta niña. Entonces, una de las cosas importantes, y les voy a dar 2 o 3 características trascendentales que hablan de nosotros. Una es que, por ejemplo, si ponemos a niños, niñas, adolescentes, nenas y varones, y hombres y mujeres, a resolver un problema, resulta que muchas veces, no todas, los hombres solo usan un hemisferio y las mujeres usamos los 2, porque tenemos otra forma de resolver la realidad, ¿sí? Y no solamente resolvemos la realidad de forma distinta, sino que además tenemos zonas de nuestro cerebro que están más o menos desarrolladas. Resulta que hay muchas partes, yo podría hablarles de un montón, pero hay 2 o 3 que otra vez son importantes. Una muy importante, que está acá en la parte prefrontal, resulta que los hombres la usan para la conquista sexual y la tienen el doble de grande. Esto es que la conquista no necesariamente tiene que ver con el sexo, sino con la búsqueda, ¿sí? Esta búsqueda en el mundo animal es solo búsqueda sexual. En el hombre hoy, que se está deconstruyendo, se convierte en búsqueda. Por eso son grandes buscadores, hacedores, investigadores, y tienen esta costumbre de una vez, otra vez, otra vez, y otra costumbre de pescar, tiro, recolecto, tiro, recolecto. Pateo la pelota, vuelve, pateo la pelota, vuelve. Esta necesidad que tienen de jugar una vez el videojuego y otra vez, tiene que ver con esta parte. Porque
en el mundo de la evolución se fue convirtiendo en algo obviamente muy productivo que nos lleva a probar tantas veces hasta que descubrimos o desarrollamos tecnológicamente algo. Las mujeres, por supuesto que también lo tenemos, ¿sí? No es que no tengamos esta capacidad, solo que esta parte, adivinen qué, nosotros la usamos para nuestra maternalidad y contención social. Entonces resulta que nosotros, en vez de tiro y vuelvo, tiro y vuelvo, tiro y vuelvo, lo que hacemos es ver todas las partes de lo que tenemos y las unificamos. Entonces somos muy buenas para armar cosas con los objetos que tenemos. Nuestra mente amplifica. Y acuérdense que esto no es una generalidad. Estamos investigando y tratando de descubrir quiénes somos. Pero los que tienen hijas, nenas e hijos varones, vieron que los hijos van, vienen, juegan al héroe, juegan a soy Iron Man, soy el que sube el árbol, soy el que te rescata. Y las nenas primero te cuentan el cuento. Resulta que yo era la Batichica y vos eras el increíble Hulk. Y yo lo que te hago es, y vos lo que me haces es, y entonces yo te rescato y vos me decís tal cosa. ¿Sí? Las nenas primero arman el territorio, desarrollan la historia y después la juegan. Y los chicos van y se la mandan por prueba y error. Esto tiene que ver con la cantidad de testosterona que hay en la sangre. No es que las niñas no tengamos, solo que es distinta. A la hora del contacto social, también somos muy distintos. Resulta que hay varias hormonas que obviamente todos tenemos, pero que están en distintas cantidades y están leídas, absorbidas en distintas partes del cuerpo o del cerebro. Yo no voy a hablar de tanta parte, sino que voy a nombrar un poquito como para ampliar un poco el conocimiento, pero hay una que me encanta a mí, que es la oxitocina. Esta oxitocina, depende en qué parte es tomada, hace otra cosa. Pero en este caso, la oxitocina hace que uno se sienta que está en familia, en grupo. Te hace sentir que este es tu lugar social. Y adivinen qué, siempre que una mujer está con otras mujeres, hace oxitocina o activa la oxitocina. Entonces para nosotros estar con otras mujeres es súper placentero. Por eso nos encanta juntarnos, chusmear, contarnos cosas y contarnos una y otra vez lo mismo. Porque es una combinación entre la oxitocina y esta parte donde nosotros casamos escribiendo la historia. ¿Sí? Ahora vamos a la parte de los varones. Los varones no tienen esto. Resulta que cuando se juntan con otras mujeres hacen oxitocina, pero cuando se juntan con otros hombres, no. Resulta que levantan cortisona y vasopresina. La vasopresina marca el territorio. El hombre todo el tiempo está midiendo si el otro pertenece o no a su lugar. Y si no es, lo excluye. ¿Sí? Se siente cómodo en el territorio. Y esta vasopresina se suma a algo llamado serotonina, si ya los estoy mareando. La serotonina te hace sentir que esta es tu casa, que este es el territorio, que conoces tu lugar. Pero cuando una mujer siente que conoce el lugar, significa que conoce cómo es su territorio, a los habitantes y conoce sus sentimientos. En cambio, cuando al hombre se le activa esto, no conoce sus sentimientos, conoce de qué se trata el lugar donde está habitando. Porque resulta que esa parte, que es una conexión entre un lugar llamado amígdala, ¿sí? Son dos lugarcitos que están arriba del paladar, a la derecha y a la izquierda, que se conectan con esta parte frontal, que es nuestra parte más humana, más racional. Resulta que las mujeres tenemos más chiquita la amígdala, pero más activa. Y muchas más conexiones, o sea, ya nos mareé. Esto significa que los hombres con más amígdala reaccionan rápido, concretamente, a la defensiva y a la lucha. Y las mujeres reaccionan 3 veces más rápido, pero a comprender de qué se trata lo que está alrededor. Saben que esto es importante, porque cuando uno comprende esta cantidad de conexiones que las mujeres tenemos entre la amígdala y el frontal, descubrimos por qué somos hiperalertas, siempre atentas. Estamos como más relacionadas con el mundo y tenemos casi el triple de capacidad de detectar posibles peligros. Eso quiere decir que en una sociedad o en un mundo donde hay muchos ruidos,
¿sí? Nosotras nos estresamos el triple. En cambio los hombres, que tienen esta amígdala grandota, ¿sí? No se estresan tanto cuando están en grupo, se estresan cuando hay un enemigo o una lucha por hacer, ¿sí? Entonces, nosotros somos más sensibles al ruido y al desorden, y ellos son menos sensibles a este ruido, pero mucho más a la acción. Por eso tienen más infartos, porque el corazón y el infarto tiene que ver el corazón, el sistema circulatorio, con atacar, con ir. Entonces, fíjense lo importante de entender las diferencias dentro de nuestras igualdades. Y cuando hablamos de esto, podemos entender muchas cosas que estamos viendo hoy en la sociedad y que para nuestra mente racional es incomprensible. Vamos a un tema cualquiera, por ejemplo el bullying. El bullying es normal en el mundo animal, es de todos los días, chicos. En una manada de monos que se parecen mucho a nosotros, sobre todo los monos grandes, que muy pocos los atacan porque son grandes y jodidos, hay varios alfa, son un grupete selecto que después de comer y hacer su vida personal, salen a poner orden en la manada y ejercen el bullying. El bullying es poner orden jerárquico en cada lugar y al que le toca, le toca. Ellos deciden a quién excluyen, a quién tiran. Ellos deciden que si, por ejemplo, se está acabando la fruta en nuestro árbol, tiramos unos cuantos monos a los leones, ¿sí? O a las hienas para que se los coman, o el que está viejito y ya no tiene posibilidades lo dejamos ahí tirado, ¿sí? Se lo tiramos a los cocodrilos para poder cruzar un río. Entonces, el bullying es normal, pero no en humanos. Resulta que una de nuestras grandes evoluciones, además de la sexualidad elegida, la sexualidad que está asociada al placer y no a la reproducción, es el hecho de poder controlar la violencia, de poder controlar nuestras relaciones sociales. Sin embargo, si uno tiene en una escuela, y es un profesor, bullying hecho por hombres, este bullying va a tener que ver con el control y el poder. Es yo soy el poderoso, vos estás abajo mío. Y va a tener que ver con la humillación y el descenderte hasta lo más bajo, ¿sí? Como yo soy alfa y vos allá, sos un beta. En cambio, las mujeres, si ejercen el bullying, lo que hacen es excluirte del mundo social. Porque como somos mujeres de oxitocina, para nosotros el que está en el mundo social es parte de nuestra vida y el que está fuera del mundo social, o sea, nuestro bullying es exclusión, es te destierro de las elegidas, que no es lo mismo. Entonces hay menos violencia física y más destierro. La violencia física llega, por supuesto que sí. ¿Quién no escuchó de estas peleas entre mujeres? Cuando hay dos alfas que se niegan totalmente a ser desterradas del territorio y las dos quieren dirigir el territorio, ¿sí? Pero en las escuelas, donde un niño segregado es sacado, es distinto a lo que se trabaja con niñas que lo que se trabaja con varones. A la hora de educar a nuestros niños, también hay que tener en cuenta esta diferencia entre hombres y mujeres. Porque obviamente, aunque las aulas deben ser integradas, deben estar unificadas, ¿sí? Debemos compartir todo el tiempo, todos, tanto niñas como varones, el mismo conocimiento. Les doy un ejemplo de cómo memoriza un varón y cómo memoriza una nena. Y voy lo mismo, esto tampoco es una referencia estricta. Sin embargo, si ustedes le piden a un hombre una referencia en la calle de dónde queda tal lugar, un hombre generalmente les va a decir, hacemos 3 cuadras hacia adelante, luego a la izquierda, caminas 2 cuadras y luego hacia adelante 20 metros. Son referencias exactas, muy intelectuales y despojadas de emociones. En cambio, una mujer es muy probable que les diga esto. Van hacia la esquina, donde hay un negocio de ropa. Hacen 3 cuadras hacia adelante. Van a pasar 2 panaderías hacia una esquina con una casa verde. Luego van a hacer 2 cuadras llenas de árboles donde hay flores amarillas. En la esquina, donde hay un negocio, quizás de comestibles, caminan 20 metros hasta la casa azul. Esta referencia está llena de emociones, colores y ideas que tienen que ver con el significado interno de lo que va a tener que hacer. Entonces, esto habla de que si tenemos un aula con demasiadas referencias intelectuales rígidas, sin connotaciones emocionales, probablemente a las niñas nos cueste más aprender.
Y si tenemos demasiadas connotaciones emocionales en un aprendizaje, los varones se van a distraer porque necesitan que el mapa sea más lógicamente coherente. No estamos diciendo que los hombres son más lógicos que las mujeres, estamos diciendo que sus referenciales son menos emocionales. Y ahora otro tema que tiene que ver con, para entendernos, esta igualdad y desigualdad. Nunca tenemos que olvidar que venimos de una evolución. Los humanos somos un proceso que todo el tiempo se está construyendo y deconstruyendo. Esta palabra deconstruir, que en la bioneuro nos encanta, tiene que ver con lo que nos pasa a los humanos. Nosotros nacemos con prácticamente todas nuestras neuronas y venimos con nuestros genes ya en nuestra línea genética. ¿Sí? Tenemos lectores genéticos, genes manifestados, tenemos neuronas esperando ser activadas, redes esperando ser conectadas. Y cuando nosotros evolucionamos, lo que hacemos todo el tiempo es tomar aquello que trajimos, desarmar, reciclar y volver a utilizar. Esto no quiere decir que no nazcan células, esto no quiere decir que no haya todo el tiempo un proceso de nacimiento interno, pero sí quiere decir que nosotros venimos ya de alguna manera fabricados por miles de años de evolución y tenemos que tener en cuenta que esta deconstrucción se arma con ladrillos viejos. Es como desarmar una casa y construirla con los mismos materiales, donde le agregamos una nueva pintura, quizás un nuevo revoque, una nueva terminación, pero la base siempre es la misma. Entonces, esta base vieja hace que nos pasen cosas como esta, que muchas mujeres en el mundo no tengan el mismo sueldo que los hombres. Desde un lugar intelectual y lógico es ridículo, porque tenemos la misma capacidad intelectual, la misma eficiencia. A veces la ineficiencia tiene que ver más con la educación y con habernos enseñado que no podemos. Pero en lugares donde la mujer se la educa muy igualitariamente, la capacidad intelectual es la misma. Somos capaces, a lo sumo tenemos distintos dones, virtudes, mejores talentos. Pero como dijimos, por algo la naturaleza nos hizo en dos grupos con talentos distintos pero complementarios. Sin embargo, uno se pregunta, ¿por qué la mujer lo acepta? ¿Por qué esto pasa? ¿Por qué el hombre nos paga menos? Obviamente porque estamos ingresando en un mundo que ya estaba formado. En un mundo formado de hombres, las mujeres estamos entrando y ganándonos los derechos. Pero por otro lado, tiene que ver con dos cosas muy importantes. En primer término, que la cantidad de testosterona en sangre nos hace más certeros. Entonces, para los hombres, tener esa cantidad de testosterona los hace tosudos, duros, los hace creer que tienen la verdad. Saben que esto es importante a la hora de defendernos de la naturaleza. Para un cavernícola esto era trascendental, no hay tiempo de dudar, porque si yo dudo, nos come un león, nos matan, perdemos la manada, no nos podemos defender. El problema es que eso todavía sigue en estado de deconstrucción, o sea que todavía está en ese lugar. Y hay mujeres, y debo decir que lamentablemente es mi caso, que al hacernos un análisis de sangre tenemos el máximo de testosterona para una mujer. ¿Sí? Este fue un análisis que de casualidad me hicieron para ver por qué era tan certera en mi personalidad. Y adivinen que muchas veces me creo que tengo toda la razón y tengo que trabajar mucho en este proceso interno porque este neurotransmisor, esta hormona, me crea esta personalidad. ¿Sí? Y en los hombres es muy común. Entonces fíjense, lidiar con personas que biológicamente creen que tienen la razón. ¿Sí? Y ahí es donde es necesario todo un proceso, todo un trabajo de búsqueda para que se pueda deconstruir este proceso y convertir esta testosterona en algo más productivo como ser certero, ser científico, ir hacia adelante, porque podemos reciclarlo hacia otro lado. Y por otro lado, las mujeres somos más pequeñas y tenemos esta parte frontal en la realidad, sí, que no quiero dar los nombres porque los complicamos, que hace que todo el tiempo nos relacionemos mirando cómo es el entorno, mirando lo que pasa. Y tenemos el doble o el triple de la capacidad de detectar peligros y predecir peligros. ¿Sí? Esto hace que seamos muy aprensivas, que digamos que frente a una pelea sabemos que somos más bajitas. Las mujeres siempre somos un poco más bajitas que los de nuestro grupo. Y eso nos hace como saber que podemos perder la pelea. Entonces, este concepto de voy a perder la pelea,
Este concepto de venir de manadas patriarcales, este nivel de testosterona y esta parte del cerebro que prefiere no ser la víctima de la agresión, es una pésima combinación a la hora de pedir nuestros derechos. Por suerte, nuestro sistema nervioso y todo nuestro sistema se va deconstruyendo y estamos cambiando. Este es el momento en que la humanidad lo está logrando. No está pasando en todo el mundo. ¿Sí? Hay una mitad de la humanidad que aún no está logrando este proceso, pero la parte que sí lo está logrando está demostrando que es posible. Sin embargo, para que sea posible es importante entender las diferencias para no estar peleando contra paredones sin sentido. Hay que entendernos, entender al otro para saber que sí y que no y por qué pasa lo que nos pasa. Esta es la primera conferencia que BioNeurovida te regala referente a este tema, el dimorfismo. Es decir, no somos iguales. Todos somos perfectos, todos somos hermosos y completos, pero somos distintos y comprendernos nos ayuda a vivir una vida más complementaria, con menos ansiedad, con menos estrés y crear esta deconstrucción, estas luchas hacia esta igualdad de forma coherente con estrategias que realmente sirvan y valgan la pena. Si querés saber más de nosotros, abajo en los comentarios hay varios links con los videos que estamos subiendo para ustedes para que realmente se conozcan, nos conozcamos y el mundo sea mucho más fácil de vivir.